Cercado por numerosos incendios que han afectado miles de hectáreas, el Bosque de la Primavera, el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, está hoy en el centro del debate por la fragilidad ambiental y legal que enfrenta. Elevado a rango de zona de protección forestal y refugio silvestre desde marzo de 1980, el bosque es blanco de proyectos inmobiliarios, corrupción y manos criminales que han provocado incendios por intereses económicos o para efectuar desmontes que pronto puedan propiciar el cambio de uso de suelo. Efectivamente, los incendios registrados en esta época de estiaje han hecho que volteemos precisamente a ver el Bosque de la Primavera y hemos encontrado que este se encuentra en una gran fragilidad y es el tema que vamos a analizar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es presidente del Instituto de Derecho Ambiental. Raquel, bienvenida. Gracias, Carlos. Francisco Cortés Rivera, jefe de Protección Forestal de la Comisión Nacional Forestal. Francisco, bienvenido. Gracias, muy amable. Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA. Miguel, bienvenido. Carlos, gracias. Raquel, ¿por dónde comenzamos a analizar el tema del Bosque de la Primavera? Yo diría, desde el origen mismo, cuando se decretó como una zona de reserva, ¿podría ser? Sí, yo creo que es buen antecedente para que conozca a nuestro público, ¿verdad? Como en 1980... con López Portillo fue decretada área natural protegida, que significa que todo alrededor de 30.500 hectáreas, que es el decreto original, para proteger los servicios ambientales que daba esta zona tan importante, aparte en aquello entonces de la zona metropolitana de Guadalajara. En aquel entonces se contemplaban los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tala, ayúdame con el otro, Miguel. Arenal. El Arenal, y eran una población alrededor de un poco más de 2 millones de habitantes, 2.200.000, algo así. En aquel entonces, estamos hablando de 1980. Y para preservar pues todo este macizo montañoso respecto a agua, calidad de aire, calidad de vida, etcétera, pero también respetó la propiedad que existía en este macizo montañoso. ¿Qué significa esto? Que el decreto no expropió. El decreto limitó el ejercicio del aprovechamiento de la propiedad pública, privada y social existente en esta zona. Porque hay que decir esta otra parte, el Bosque de la Primavera tiene dueño. Tiene los pequeños propietarios, los ejidos y comunidades indígenas y el gobierno del estado de Jalisco. De hecho, el gobierno del estado tiene la menor proporción de su superficie. Es el que tiene la menor proporción, entre el 15 y el 20%, y la pequeña propiedad un poquito más del 50, 30, 35% los propietarios. Los ejidatarios. Los ejidatarios, perdón. ¿Qué pasó después? Que con este decreto de protección, obviamente, encargado en aquel entonces, estamos hablando de 1980, todavía no estaban las reformas ambientales, quien estaba por así decirlo, en la rectoría de la regulación de esta área, pues era la Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria. La Secretaría de Reforma Agraria. Y obviamente que no hubo como que este acompañamiento desde un inicio de una política de aprovechamiento, de preservación, de conservación, de protección del área natural protegida con las instancias. ¿Qué es lo que pasa? Del 88 en adelante, que es cuando surge la primera ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y se establecen las áreas naturales protegidas ya en una ley especializada, es cuando se dice, bueno, estas áreas, porque entonces nada más estaban categorías muy limitadas como la de parques y la que fue objeto de la primavera, deben de tener un programa de manejo, deben de tener un consejo asesor y un director, ¿no? Y deben de involucrar a los propietarios y poseedores. Ya se vislumbraba hacia dónde iba el tema, ¿no? Claro. De conservación en esta área. Y hoy estamos, Carlos, casi a 40 años
de protección del área natural protegida, donde ya hay, a mí me parece, una política ambiental más definida todavía con reglamentos, decretos, modelos de gobernanza, pero que con la propiedad difusa de los servicios ambientales, pues es un tema que sin duda alguna tendremos que tocar. Muy bien. Francisco, área natural protegida, dice la doctora, pero a juzgar por los estragos que ha enfrentado la primavera, parece que lo que menos ha habido es protección para el bosque. Bueno, no creo que sea tanto así. El bosque de la primavera, quiero resaltar que tiene un modelo de atención. Si no es único, si es sobresaliente con relación al resto del país. En este área natural converge un grupo de instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, involucrando también a los dueños y poseedores de estos recursos que se encuentran allí para su protección. Asimismo, el gobierno del estado, destaco, que tiene una dirección a través del organismo público descentralizado, y la suma de los esfuerzos de municipio y todos los que ya he mencionado, se tiene este modelo en el que, claro, la fuerza de incendios es una acción reactiva, pero que es necesario tenerla porque aún cuando tenemos y cada año nos reunimos todos estos para hacer lo más importante, que es la prevención, pareciera ser que no es suficiente contra los que estamos luchando hoy en día, que son todas las amenazas que se encuentran alrededor de esta área natural protegida, que nos hace verla bastante frágil. También comentar lo que comentaba la doctora. Ahora tenemos en el área conurbada casi el 70% de la población del estado de Jalisco concentrada en la zona conurbada. Eso genera una situación de riesgo muy fuerte para el área natural protegida. ¿Por qué me dice usted que no es tanto que ha sido frágil esta protección para el bosque? ¿Realmente ha habido todos los elementos para protegerla? Desde luego, le puedo comentar que los municipios han erogado presupuestos muy importantes, me refiero a Zapopan, Tlajomulco y gobierno del estado. Nos han anunciado que han aumentado el presupuesto para las acciones de protección de esta área natural protegida. Contamos con equipos aéreos, un gran grupo de brigadistas que estamos atentos a torres de vigilancia. También se cuenta con tecnología. El gobierno del estado estableció unos robots que nos alertan de algunos fuentes de ignición de incendio, lo cual las alertas oportunas son lo que nos dan la mayor posibilidad de disminuir las superficies impactadas en estas zonas, ¿no? Miguel Magaña, una primera revisión al bosque de la primavera. Bueno, quiero partir de que originalmente la unidad ambiental son 40,000 hectáreas, de las cuales solamente 30,500 se establecen como área natural protegida, pero eso no implica que las otras tengan una calidad diferente. Todo este proceso funciona de manera integral. Sin embargo, los procesos de urbanización, de uso de suelo, de cambio de uso de suelo, en esas 10,000 hectáreas restantes que forman parte de una unidad, es un primer impacto muy complicado al grupo de ecosistemas que tiene el bosque. Entonces de ahí empieza pues una serie de situaciones de degradación. La renta ambiental ha disminuido. ¿Por qué razón? Porque el bosque ha ido en un proceso de degradación, tanto en sus condiciones forestales como en las condiciones de uso y manejo al interior del bosque. El proceso de urbanización es una condición que está prácticamente asfixiando al bosque, cerrando las salidas y las entradas. La flora y la fauna son los obreros de los ecosistemas, de esa fábrica que se llama ecosistema, y el consorcio, la condición y la combinación de estos hace que haya un equilibrio de ecosistemas. Eso no implica que tenemos que verlos desde afuera y como un castillo de cristal, implica que tenemos que no solamente aprender a manejarlo, sino a manejar nosotros con relación al bosque. A mí me parece que la condición de los incendios es una consecuencia de. Entonces quisiéramos irnos un poco más atrás de qué es lo que puede estar originando o dando las condiciones. Si bien es cierto que hay una estructura muy importante
para la protección y control de incendios, creo que todos esos recursos, sobre todo en materia económica, podrían también dirigirse y que sean en mayor cantidad a la prevención, a evitar que esta condición se suceda. Nunca vamos a tener un bosque que no se incendie, pero sí los grados, sí, la repetición esa se puede alterar. Todos los años tenemos incendio. Hace muchos años, no solamente desde 1980, sino desde antes que fuera un área natural protegida, hay incendios, y estos van dejando huella, Entonces me parece que la protección ambiental no solamente implica en el control del incendio, en la prevención, sino en el manejo propio del bosque. Creo que esto es muy importante entender que estamos hablando de las consecuencias, vámonos a las causas, a lo que puede mejorarse para que eso no se repita. Hace un momento la doctora decía que cuando se crea esta zona natural protegida, se condiciona el uso del bosque a los poseedores de las tierras ahí y a los particulares. Yo he escuchado por ahí que el bosque que mejor se conserva es el que realmente se utiliza, claro, no el que se mantiene intacto. ¿En este caso ha fallado eso? Cuando hablo yo de que la renta ambiental ha disminuido por las ofertas ambientales de bosque que están afectados, se ha olvidado la renta económica. Me parece a mí muy importante, justamente el área natural protegida evita y limita los usos, pero no todos los usos. Entonces me parece que en los usos que están posibles, ahí hay que buscar cómo hay una suficiencia económica para integrar y sumarse a la protección, porque el dinero público, sí, el dinero de los contribuyentes no será suficiente para manejar los recursos que necesita el bosque de la primavera. A ver, para que la gente que nos está viendo ahorita le quede claro, cuando se declara esta zona natural protegida y se condicionan algunos usos, ¿cuáles se condicionan y cuáles sí se permiten? ¿Algún ejemplo? El cambio es solo, por ejemplo, no es posible urbanizar. No es posible fraccionar el bosque para asuntos de carácter urbano. Sin embargo, la tendencia cultural es, bueno, hay tierras, ya se construyó en los otros lados, bueno, pues también yo voy a construir. Simplemente una división entre área natural protegida y área que no está protegida, una división que prácticamente no existe, es un hilo. En un lado te cuesta 6 pesos el metro cuadrado y en otro lado te cuesta 10,000. Esa condición y esa presión económica genera que hay una indisposición y una contradicción permanente entre los propietarios y las intenciones de, en este caso, pues las intenciones de protección y de cumplir los objetivos de la protección ambiental. Tengo que hacer una pausa. En un momento más me platicas qué sí se puede hacer. Claro. Voy a la pausa, regreso con más de este tema. Aunque se trata de una reserva natural, el Bosque de la Primavera no fue motivo de una expropiación, sino que convergen en él dueños particulares, 11 ejidos y solo una pequeña porción pertenece al gobierno de Jalisco. Especialistas de la Universidad de Guadalajara advierten que es necesario que se actualice el plan de manejo del bosque, ya que ya suma 2 décadas sin ajustar de la realidad y que más que impulsar una expropiación, lo que debe hacerse es un manejo integral y responsable de los recursos que permitan su explotación y al mismo tiempo su conservación. La primavera, rescatar al bosque, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Raquel Gutiérrez Nájera, ¿cómo se puede conservar el bosque y tocándolo? O sea, no dejándolo intacto, tocándolo. Claro. Mira, yo creo que el bosque y la primavera, retomando algunos de los puntos que mencionaban los compañeros, pues una de sus principales, pudiéramos decir, presiones, pues es precisamente el uso urbano. O sea, la primavera realmente está quedando como una isla rodeada de todo un desarrollo urbano anárquico. Si tú ves acá ahora donde empezaron los incendios, en la parte del cielo, el Palomar, Bugambilias, Tlajomulco, si te vas por toda esta parte de la carretera al Club de la Primavera o a esta parte, pues ves también todos ahora los parques industriales y también algunos de
desarrollos urbanos. Si te vas del otro lado para Tala y todo, también está la presión urbana. O sea, realmente el bosque, si no tuviera un decreto de protección, yo creo que ya no tendríamos bosque, así como está. Y como veo la actuación que ha habido de los municipios que están alrededor del bosque. Aquí yo difiero un poco en cuanto a que los municipios hayan hecho lo suficiente. Los municipios han dado los permisos para el desarrollo urbano. Son los que tienen el desarrollo, sus manos el territorio. Y no han sido capaces de ponerse de acuerdo de cuántos años llevamos hablando en la universidad de la zona de amortiguamiento adicional al bosque, a todo el área natural, todo el anillo periférico alrededor del bosque La Primavera. O sea, ha habido muchas iniciativas a la necesidad de, ok, este es el macizo, este es el terreno. Ahora, de este hacia acá hay que agregarle todavía otra gran franja de amortiguamiento para proteger todo este macizo y que cumpla con el cometido. Sí, eso no existe. Yo desde que me acuerdo, Miguel, ¿cuántos años hace llevamos? Cerca de 25 años nos tocó diseñar la zona de amortiguamiento. Originalmente eran 3 kilómetros a partir del límite del lindero del área natural protegida. Después, por la situación de lo que abarcaba, se redujo a lo que eran las carreteras. Y hubo un tiempo, estamos hablando a finales del siglo pasado, 90, 95, donde no se permitió absolutamente utilizar o cambiar el uso del suelo en esa periferia. Se entendió mal porque la zona de amortiguamiento no es una extensión de área natural protegida, sino que es una zona cuyos usos tienen que ser tan adecuados que no lastimen al bosque. Claro. Sin embargo, ahora no solamente las áreas de urbanización se han metido al bosque, áreas industriales, como bien dice Raquel, inclusive el estadio de fútbol, la Villa Panamericana, o sea, están ahogando el bosque. Sí. Ahora, hay una situación que es muy importante. ¿Qué se puede hacer en el bosque? ¿Cuál es la propuesta que tenemos para el bosque? Bueno, en correlación con otras áreas naturales protegidas en otras partes del mundo y en México, debe haber un usufructo de la propia primavera para que, por dos razones. Primeramente, para que los poseedores, los propietarios vean la riqueza que es tener un bosque en buenas condiciones y cuáles son los productos económicos que pueden obtener. Hablamos, por ejemplo, de ecoturismo. Tenemos en la universidad especialistas en ecoturismo que pueden generar una cantidad importante de proyectos. Hablamos de senderos interpretativos, hablamos de paseos a caballos, hablamos e inclusive, ¿por qué no pensar?, en una área de acampar, donde la gente vaya el fin de semana, en tiendas de campaña, de todas las actividades aquellas que no alteren y que modifiquen justamente la intención del bosque, son posibles. Pero no solamente lo que decimos desde la universidad o lo que pueden decir los investigadores, habrá que escucharlos a todos. Y el escucharlos a todos, entonces sí vamos a lo que es el plan de manejo. El plan de manejo se hace con un grupo de especialistas. Si vemos el plan de manejo actual que se hizo hace 20 años, pues está lleno de muy buenas intenciones, idílico en su momento. O sea, poco se le tiene que corregir, pero está desactualizado. Pero un punto muy importante es que el plan de manejo se hace de una manera, por este grupo de personas, se pone a disposición y a consulta pública. Entonces, no hay esa participación en la elaboración del propio plan. Por eso proponemos que la primavera se haga un ordenamiento ecológico territorial como base para sacar el nuevo plan de desarrollo, en donde en ese ordenamiento participan propietarios, académicos, gobierno, sociedad, todo mundo, para que entonces eso se discuta y ahí saldrán muchas buenas ideas y muchas propuestas. Nada más una precisión. Sí, adelante. Yo creo ahí quiero retomar algo de lo último que menciona Miguel. A mí me parece que el gran ausente en toda esta planeación, o los grandes ausentes, han sido los propietarios y los poseedores. Y ese es el fracaso de todos los modelos. Por muy bueno que sea el modelo, aún el de OPD, si no incluye a los dueños y los propietarios, es una gobernanza fallida y lo estamos viendo. No le abonó nada a mejorar el manejo del bosque La Primavera, porque el modelo excluía a los dueños. Si pensamos de 21, 2 bancas, uno para los ejidos y otros para los propietarios, eso no tiene futuro. Y eso lo alertamos desde la administración de Aristóteles. La Corte le acaba de dar la razón a un ejido.
a Lázaro Cárdenas, donde falla a su favor y le dice efectivamente el modelo de gobernanza OPD es inconstitucional y el programa de manejo también porque no incluyó a los propietarios en su elaboración. Hay una frustración de los propietarios de no poder generar recursos. Sí. Tienen miles de hectáreas y ahora sí que no tienen recursos. Bueno, esa es la opción. En la medida que ellos vean cómo pueden obtener recursos económicos de sus propiedades y el favorecer el bosque, salimos ganando todos, los que no somos dueños del bosque, pero que tenemos los derechos ambientales a sus servicios ecosistémicos y los propios propietarios. Francisco, hace un momento hablaron de la amenaza, déjame decirlo así, del desarrollo urbano. ¿Qué otras amenazas se ciernen en el bosque? Bueno, actualmente creo que la principal amenaza es la presión del ser humano sobre poder hacer uso de un área, y el Bosque de la Primavera pues resulta ser la área más cercana al área conurbada. Desafortunadamente, aún con todas las buenas intenciones, pues no se puede ordenar al 100% todos los ingresos, y eso repercute en que se desarrollen actividades que están fuera de control hasta de los mismos poseedores de estos terrenos. ¿Cuántos ingresos tiene la Primavera para la gente? Tiene, pero que donde son administrados, creo que alrededor de 3. Sí. De estos 3 ingresos son administrados y bueno... Cuando dices administrado, ¿significa con supervisión? Así es, así es. Y bueno, todas las buenas intenciones no alcanzan. La Comisión Nacional Forestal, aún con todos sus programas, desafortunadamente, no los podemos posicionar en la totalidad de los dueños o de los poseedores de estos terrenos. Tenemos ejidos, tenemos algunas comunidades que han sido beneficiadas principalmente por el pago de servicios ambientales. Las políticas ambientales locales, me refiero al Estado o los municipios, creo que deben de cambiar en el tenor de todos los que recibimos esos servicios. Debemos de devolver una parte a esta área para que los dueños y poseedores realmente entiendan y reciban un apoyo económico quizás, para que sea la forma de proteger o conservar de una manera realizando actividades afines al Bosque de la Primavera. Yo he leído, no sé, que a nivel internacional, la ONU, etcétera, se destinan millones de dólares de fondos verdes para conservar áreas forestales. ¿Aquí no aplica eso? Lo que sucede es que aquí, bueno, es muy importante lo que señala. El bosque tiene 22 entradas. Esta decisión de cerrar una que para que las personas no... Mariano Otero. Sí, efectivamente no es el camino. El bosque es una escuela, no es un castillo que hay que aislar. Por lo tanto, cuando hablamos de ordenar al interior del bosque para que ahí surja un plan de manejo justamente donde participen todos, también es necesario ordenar la periferia, el uso de la periferia, limitar también esta condición, porque efectivamente la gente, y no solamente la gente, sino animales domésticos y demás, que se genera un gran conflicto y afectan a la fauna de una manera realmente fuerte, diferente a lo que nosotros nos entendemos. Entonces yo creo que sí es necesario una revisión integral, a eso llamamos revisión. Y sobre todo la zona de amortiguamiento que la propusimos hace más de 25 años, que se legalice, que se establezca ya no más, ni un metro cuadrado más de concreto. Francisco. Quiero abundar que geográficamente la ubicación de la zona conurbada de Guadalajara ofrece una gran oportunidad para el sector industrial, y desafortunadamente este sector se está instalando alrededor del área del Bosque de la Primavera. Tenemos un macrolibramiento que también ha sido muy cuestionado, y esta ubicación o este privilegio geográfico con relación al puerto de Manzanillo ofrece para el sector industrial un alto potencial, pero que está repercutiendo a una área pues que cada vez tenemos más factores que están incidiendo sobre el interés de ganarle un metro quizás para poderse instalar, ¿verdad? Claro. Yo creo que por eso ahí es muy importante que los municipios ejerzan su atribución en cuanto al uso del suelo que está todo alrededor de la primavera, y pongan una veda de ni una autorización más para ningún, en tanto no se haga y se elabore y se diseñe el programa de manejo con los dueños y poseedores.
nada, que ahí se vea cuánto más necesita el bosque, qué es lo que puede permitir, porque al dentro del bosque actividades que no dañen la flora, la fauna, no erosionen el suelo, no pongan en entredicho su capacidad para generar agua, se pueden realizar, como bien decía, puede ser turismo en baja escala, pueden ser actividades de agricultura en bajo, monocultivos o pluricultivo en baja escala. Pero eso se tiene que ordenar y se tiene que construir con ellos. Claro, porque además la protección del bosque hay que verlo desde ese punto de vista. Inmediatamente después de un incendio se habla de ir a reforestar. Ojo, primeramente hay que cuidar el suelo, porque al estar desprovisto de vegetación viene la lluvia y se lleva el suelo. Obras de suelo, clasificar el impacto y después de ello la restauración de ecosistemas. La reforestación es parte de todo lo que se tiene que hacer en la restauración de un ecosistema. ¿Por qué razón? Porque simplemente si quitamos la capitaneja, en este lado que es una especie invasora, ya estamos reforestando sin meter un árbol, sino dejamos que el bosque empiece a reproducirse. Regresar esa resiliencia, a obtener esa resiliencia del bosque es algo muy importante y económicamente es mucho mejor. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más, estamos hablando del bosque de la primavera. Tan solo en lo que va de 2019, el bosque de la primavera ha registrado una superficie afectada por incendios de casi 1.500 hectáreas. Según reporta la Secretaría del Medio Ambiente, ha sido tal la depredación que registra el bosque que por intereses inmobiliarios o incendios se estima que de las 30.500 hectáreas se ha reducido a 20.000 hectáreas de arbolado en buenas condiciones. Según especialistas, este pulmón ha sufrido más agresiones en los últimos 30 años que en sus 140.000 años de vida. La primavera, rescatar al bosque, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Quisiera preguntarle sobre esta zona de amortiguamiento que hablaban. Sí. Miguel, decías que eso fue hace 25 años. Sí, eso... Y dices, hay que utilizarla. ¿Está vigente? ¿No hay que actualizar esto? Nos tocó hacer la propuesta. La propuesta se reunió en tiempos del gobernador Cosío, reunió un grupo de personas, firmaron de acuerdo en la zona de amortiguamiento, pero nunca se legisló, nunca se hizo legal, por lo tanto quedó solamente en la memoria y en la buena idea de que era hacer la zona. ¿Qué es exactamente la zona de amortiguamiento? Amortiguar el empuje de la ciudad. No implica que esa zona de amortiguamiento sea área natural protegida, sino sea un área cuidada en donde no todas las actividades que se pretendan hacer se pueden hacer. Ese es un punto, esa es la intención. Pero eso lo tienen que hacer los municipios, porque los municipios son los que otorgan el uso del suelo. ¿Qué se pueden hacer en esas zonas? Bueno, pues una cantidad importante de cultivos, frutales, huertos, una infinidad de cosas que pueden promoverse siempre y cuando no nos afecten al bosque, no se acerquen. El conflicto de las áreas industriales es que viene una cantidad importante de contenedores que no solamente pueden provocar incendios, sino que pueden traer inclusive plagas o pueden generar plagas o pueden generar enfermedades al propio bosque porque vienen de otros lugares. Son cosas que no se tienen bajo control. Por otro lado, los incendios, Carlos, el 90%, 95% de la primavera se ha incendiado. De una parte, otra parte, o sea, en todas las partes ha sido eso. Y ha sido un éxito, y debemos decirlo como tal, el control y apagar los incendios. Ahí no tenemos duda ni tenemos realmente queja. En que sí es que no se estén produciendo tanto y no se esté gastando tanto dinero cuando se puede utilizar de una forma más especial. Ahora bien, es una zona de infiltración de agua natural. El Atemajac, el acuífero Atemajac-Toluquilla, de ahí sale el 30% de agua para Guadalajara y se está cubriendo con pavimento, se está urbanizando, y ese es el producto justamente que la primavera está generando. Cuando tenemos un incendio escurre más agua que la que se infiltra. Y ahí se está bajando el agua en los acuíferos y entonces el arsénico está cada vez más cercano. Entonces es integral, por eso hablamos de que tiene que ser entre todos y con todos. Claro. Ahora, Raquel, ¿es necesario otro marco legal o es suficiente con el que existe, nomás que se aplique? Yo creo que necesita instrumentos complementarios, porque hoy lo que tenemos es el decreto federal,
un programa de manejo que ya está rebasado y que necesita reformularse, pero necesita instrumentos que subsidien todo lo que es el marco que tiene actualmente la primavera. ¿Cómo se puede hacer? Pues ya sea a través de un ordenamiento ecológico regional o a través de planes de desarrollo intermunicipales, ¿verdad?, de urbanización, donde se establezcan y limiten todas las formas de crecimiento en terrenos aledaños a la primavera. O sea, los instrumentos jurídicos que puedan subsidiar al decreto federal existen, pero le tocarían a las legislaturas municipales y al estatal. Entonces, ahí es un gran trabajo que tendrían que hacer respecto a una cirugía legal complementaria al decreto federal para el bosque. Y creo que lo podemos hacer, creo que estamos a tiempo y eso lo hemos dicho y que no sería otra cosa más que legalizar lo que ha dicho Miguel, legalizar la zona de amortiguamiento vía planes parciales, ordenamientos ecológicos de corte regional que establezcan y limiten los usos de actividades y aprovechamiento del suelo. En esta circunstancia de crisis ha habido quienes proponen que hasta se expropie la primavera. ¿Es correcto esto? A mí me parece que eso sería algo, se va a judicializar. En estos tiempos de decir vamos a expropiar, bueno, primero cuánto les vamos a pagar, cuánto va a ser el metro cuadrado y para qué. Porque después tenemos como los parques urbanos, ¿verdad?, de la ciudad, está el parque y resulta que después el gobierno municipal vende parte y ya está urbanizado. Entonces a mí me parece que esa no es la salida, que la salida es hacer toda una cirugía legal con los dueños y propietarios, ver qué se puede hacer y hay muchas cosas que se pueden hacer y complementar los instrumentos jurídicos, porque la federación sola efectivamente tiene ¿cuántas áreas? Casi 200 áreas naturales protegidas en el país o más, casi 300, perdón. Entonces, más de 90 millones de hectáreas protegidas, pues ¿cuándo nos va a dar? ¿No? Hay un asunto muy importante en esto que se acaba de mencionar. Si se pretende para cuidar un área expropiarla, bueno, pues vamos comprando Chapala, vamos comprando el Parque Nacional, vamos a hacer todo eso. No es el camino. Me parece que el concepto es otro. Aún áreas públicas que están dentro del bosque también se han incendiado y que no son de pequeños propietarios ni tampoco son comunales. Entonces, eso es muy importante. Pero en cuestión normativa, y qué bueno que está aquí Raquel, que nos puede ahondar sobre este asunto, hemos planteado también la reforma de la administración ambiental. Yo considero que las propuestas, los dictámenes en materia ambiental deben de ser colegiados, no deben de ser verticales como son. ¿Por qué razón? Porque son por órdenes, por instrucciones y que obedecen una cantidad importante de presiones. Entonces me parece que las decisiones en materia, las soluciones en materia ambiental habrá que buscarlas justamente de forma colegiada, para que de alguna manera también separen las presiones y los intereses que hay, porque de otra manera, mientras una sola dirección o un dictamen de orden político, pues no va a resolver este asunto. Creo que ahí es muy importante eso y sobre todo, pues el CO2, que entendemos que es el gran problema de contaminación, sobre todo de los incendios, ¿por qué no aplicamos el CO3? Coordinación, concertación y justamente decisiones colegiadas. Francisco Cortés, y en esta tarea, ¿dónde ves tú a la gente, a la sociedad, para ayudar al bosque? Bueno, las primeras recomendaciones que podemos hacer nosotros como Comisión Nacional Forestal y aplicando las normas que existen en nuestro país, que es la norma 015, que regula el uso del fuego, no lo prohíbe, pero al interior del bosque o en las áreas colindantes se debe de restringir el uso del fuego principalmente, tanto también como a los visitantes, los agricultores y nuestros ganaderos que tenemos alrededor de esta área natural. Pero también la parte urbana ya resulta también una zona muy fuerte, como hemos destacado aquí, en donde constantemente tenemos actos de vandalismo. Esa ha sido un causal que se ha detectado con mayor frecuencia al interior y en el perímetro de esta área. Es complicado poder tener un vigilante en cada zona o en cada metro que tiene esta área natural protegida.
Entonces, también hacer entender a la sociedad, porque hemos oído que por redes sociales, gentes que se manifiestan en querer a ir inmediatamente en este próximo periodo de lluvias a reforestar. Comentar que primero tenemos que hacer obras de restauración para después programar con las especies adecuadas y correctas en las áreas que realmente fueron devastadas por el fuego. No todo se ha quemado el arbolado, muchos de estos incendios son a nivel de suelo y de alguna manera en algunos casos esperamos que esto sea un impacto positivo. Claro, todo esto no se puede hacer si no es concertado con los dueños y poseedores de cada polígono de propiedad, independientemente de cualquiera que sea. Si no es de manera concertada, como ciudadanos no podemos ir a reforestar sin ton ni son el área natural. Francisco, también percibimos, quedó muy claro ahora con los incendios, el ánimo de la gente de preocupación y de querer ayudar durante los incendios. Hubo algunas familias, sobre todo los fraccionamientos que están en la periferia pues, del bosque, que se dieron sus albercas, por ejemplo, para que los helicópteros tomaran el agua de ahí. Este es un ánimo que está ahí presente, ¿no? Desde luego, también se vio el ánimo de la sociedad aportándonos víveres, comidas, líquidos, aguas, sueros, que durante este tipo de contingencias, pues cualquier dependencia o institución se ve rebasada en el momento y que agradecemos mucho su participación, pero sí invitamos a que no se sumen a la parte de combate. Esta es una actividad de alto riesgo que requiere un adiestramiento y una especialización para poderse sumar a esas actividades en las zonas forestales. Si nosotros estamos dentro del bosque, el bosque podemos escuchar que dice, ahí vienen las casas. Y las casas se preocupan porque dicen, ahí viene el incendio. Entonces me parece que eso es lo que resolverían los ordenamientos, el uso, la reglamentación, la participación. Me parece que en la medida como se tomen en cuenta todos en esa medida va a salir más propuestas, más soluciones y sobre todo más cuidado y responsabilidad con esa área es de todos. Sí, dirías tú, Raquel, que no existen, la estandarización de los planes o de, reglamentaciones municipales para evitar, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, este tipo. ¿Hay más situaciones laxas en un municipio que otro? Sí, yo creo que sí. Si nosotros vemos toda la parte de más agresión respecto al bosque de la primavera, pues está acá en los municipios de Tlajomulco y Zapopan, principalmente, en todos estos fraccionamientos y parques. Entonces a mí me parece que estos ayuntamientos pueden trabajar de manera colegiada. O sea, yo creo que estudios, especialistas hemos generado mucho y hay la reglamentación, sobre todo ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la LEGEPA, que se ha consolidado mucho el manejo de las áreas naturales protegidas, pero falta la parte de implementación a nivel estatal y municipal. Creo que se podría hacer muy buen instrumento para regular todos los usos de suelos en las zonas de mayor presión y aledañas al bosque de la primavera. Volvemos al tema colegiado que tú decías, Miguel, claro, que la solución o las decisiones sean de un municipio u otro, porque esos cambian de colores, claro, sino que sea una normatividad que sea colegiada y que vaya más allá del trienio, ¿no? Claro, sobre todo cuando hay manifestaciones de impacto ambiental y las cumplen o por lo menos las elaboran y demás, las decisiones de autorizar o no autorizar vienen de un solo criterio, de dos criterios o en ocasiones, porque me ha tocado estar presente, indicadas, hay que decir que sí o hay que decir que no y tienes que autorizar eso de alguna manera. Eso se evitaría, ¿por qué razón? Porque cuando hay una solución colegiada, ¿a quién culpas? Distribuyes no solamente los beneficios, sino que distribuyes justamente la responsabilidad. Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa. Es la última. Regreso a las conclusiones del programa.
Además de los intereses inmobiliarios, la infraestructura y negocios en las cercanías del Bosque de la Primavera han afectado flora y fauna en este lugar. Un ejemplo de ellos es el macrolibramiento construido para desviar el tráfico pesado de la ciudad de Guadalajara y que con una extensión de 111 kilómetros inicia en Zapotlanejo y termina en El Arenal, pero buena parte del mismo atraviesa el Bosque de la Primavera. También destaca las obras en la zona del Bajío, donde están las villas panamericanas y el Estadio de las Chivas, y por último, el proyecto de reactivación de la planta geotérmica. La primavera, rescatar al bosque, el tema que tocamos en Ruta 44, nos faltó abundar sobre este tema del macrolibramiento, las zonas industriales, un poquito más de la zona del Bajío y la reactivación del proyecto geotérmico. Seguramente lo tocaremos en otro programa. Por lo pronto vamos a las conclusiones de este y comienzo contigo, Raquel. Sí, gracias, Carlos. Bueno, mira, a mí me parece que el Bosque de la Primavera de 1980, que fue decretada como área natural protegida al 2018, me parece que en lugar de haber avanzado en el modelo consolidado tanto de la parte jurídica como la parte de política ambiental urbana, como la parte, pudiéramos decir, de desarrollo sostenible, que tendría que ver con los tres grandes ejes: la conservación, lo social y lo económico. Me parece que no hemos sido capaces de tener una visión uniforme. Y me parece que hemos partido de diferentes visiones de acuerdo a los gobiernos y secretarías del ambiente que van generándose en el Estado. Un gobierno dice, bueno, pues a lo mejor con el decreto federal es suficiente, después otro llega, no, hay que hacer un OPD, y Alfaro no sé qué pretende hacer. Pero son como que también visiones diferentes de un mismo ecosistema. Qué bueno que tiene un decreto federal que nos da la pauta para de ahí buscar el instrumento jurídico tanto de política ambiental como social y económica, porque si no nos juntamos vamos a seguir con todas estas presiones que tiene el Bosque de la Primavera en lo urbano, en lo económico, con los parques, la infraestructura, etcétera. O sea, definitivamente el decreto federal necesita una complementariedad con instrumentos de corte local y de corte estatal, que nos lleven a darle una seguridad jurídica en el largo plazo y que limiten el aprovechamiento del suelo en zonas aledañas y que ordene, al contrario, hacia el interior los usos del suelo. Porque ahorita lo que estamos viendo, Carlos, es un crecimiento de afuera hacia adentro. Una presión urbana de afuera hacia adentro, no de adentro del bosque hacia afuera. O sea, hemos tenido sí algunas acciones desafortunadas como el ejido de Santa Ana, que le quita 500 hectáreas y que si no puntualizamos mejor el sistema regulatorio y de política ambiental, pues pueden seguir después otros ejidos el mismo camino y cercenando el Bosque de la Primavera. Ahora, otro aspecto de política ambiental muy importante que me parece a mí: cualquier instrumento de planeación, llámese programa de manejo, llámese programa operativo como el desarrollo urbano, plan de desarrollo urbano, etcétera, tiene que ser con la participación de los propietarios y poseedores del Bosque de la Primavera y de quienes nos beneficiamos por los servicios ambientales que nos provee, que somos todos los habitantes de la zona metropolitana. Si no incluimos esto en el diseño, la planeación, vamos a seguir teniendo administraciones fallidas y que obviamente el sistema de protección, de control, de prevención, pues lo rebasa. Tampoco podemos pedirles milagros. Ahí años tras años vemos a todos los bomberos de Zapopan, los helicópteros, etcétera, y cada vez me parece que este año fue algo nuevo que yo detecté. Sí hubo el fuego cercano a las casas y sí hubo algún daño en las casas, claro, según yo me he enterado. Entonces, todo
eso, estos fraccionamientos ahorita ya deberían estar en veda por el Ayuntamiento de Tlajomulco, Zapopan, pero me parece que debemos de unir esfuerzos para consolidar la política ambiental al interior y al exterior del Bosque de la Primavera con la participación de los dueños y propietarios y ciudadanía. Muy bien, Francisco Cortés, tus conclusiones. Sí, gracias. Comentar que la Comisión Nacional Forestal, en el margen de sus atribuciones, cuenta con los instrumentos para apoyar no solo al Bosque de la Primavera, sino a todas las áreas naturales protegidas que se encuentran en el país. En específico, contamos con programas para la protección, para la prevención, para el desarrollo de proyectos productivos, para poder ayudar a aquellos que se encuentran habitando estas áreas naturales protegidas, para poder encontrar un ingreso económico que no sea el deterioro de estas áreas. Entonces, comentar que la Comisión Nacional Forestal buscará y estará atento para sumar sinergias con los municipios, con el Estado, para poder desarrollar actividades afines que vayan acorde con la protección de estas zonas naturales, en específico a la primavera, aún y enmarcando que pues nos encontramos las oficinas nacionales en el estado de Jalisco y en el margen o incluso en la zona de protección, ¿verdad?, del Bosque de la Primavera, ¿verdad? Entonces hay un gran interés de poder coadyuvar con todos los actores que se encuentran dentro de esta área para poder hacer sinergias y poder tener esta área natural de gran importancia para el Estado y para el área conurbada de Guadalajara. Francisco, hace un momento que hablabas de los incendios, en una pausa, los castigos para quienes cometen estos incendios, ¿te parecen a ti suficientemente severos para que sean Sí, creo que correctivos? Nuestra ley cumple con esa parte. El problema es poder identificar al causante de cada uno de estos incendios, ya que es muy complicado poder determinar y identificar, y aún cuando hay la posibilidad de haberlo visto, es complicado poder hacer correr nuestros procesos legales contra esas personas. Muy bien. Miguel Magaña Virgen, tus conclusiones. Cuando hablamos de la elaboración del plan de manejo y planteamos una de las políticas ambientales que establece la legislación estatal y federal, que es el ordenamiento ecológico y territorial, hay también un elemento muy importante. El ordenamiento se eleva a nivel decreto y esto es obligatorio, su cumplimiento, y eso le daría una fortaleza más justamente al manejo de la propia área. El plan de manejo lo contempla obviamente la ley, pero es como muy interno, y un ordenamiento ecológico y territorial del área donde surgiría el manejo justamente se eleva a decreto. Entonces esto es muy importante y eso fortalece esta condición. Por otro lado, yo quisiera comentar sobre la cuestión del agua. Es una gran esponja el Bosque de la Primavera, infiltra una cantidad importante de agua. ¿Qué es lo que sucede? Que no se ha protegido la zona que está, en esa zona de amortiguamiento deberían de establecerse fundamentalmente áreas de protección a la infiltración natural de agua. ¿Por qué razón? Porque, insisto, de ese acuífero está obteniéndose agua para Guadalajara. Y no solamente al interior del bosque o al pie del bosque, sino muchas partes de la zona metropolitana que son áreas de infiltración han sido cubiertas por el desarrollo urbano, que ha sido anárquico y especulativo. Creo yo que estos elementos son de carácter legal y quien tiene una decisión muy importante en esto son los ayuntamientos. Un plan de manejo, un acuerdo, una reglamentación de la zona de amortiguamiento, una legislación de la zona de amortiguamiento, una protección a las áreas de infiltración, pues realmente sería un impacto muy importante y es algo que va a quedar más allá de los trienios, más allá de los colores y más allá de los sexenios. Y es por eso donde se tiene que apropiar la sociedad, incluyendo propietarios, usufructuarios y usuarios del bosque, de lo que es un elemento, no solamente el bosque en sí, sino qué pasa cuando vienen los incendios, todo Guadalajara se llena de humo. Nos está indicando el bosque a dónde envía cuando genera oxígeno, a dónde lo está enviando, a Guadalajara. Nos está indicando a dónde envía el agua que capta, al subsuelo para que lo utilice Guadalajara. Esos son los elementos importantes y viéndolos desde el punto de vista de economía ambiental, los que hay que tomar en cuenta. De otra manera, es apropiarnos de una situación y entender que es una riqueza para esta ciudad que tengamos un bosque a las puertas de la ciudad y que podamos aprovechar. Pero ¿qué es lo que sucede? Creemos que es los demás. La culpa la tienen o la tenemos todos ustedes, y no es por ahí.
sino que podemos hacer todos precisamente, y no solamente en época de incendios, porque luego pasa la época de incendios y se les olvida, y hasta el siguiente incendio nos vamos a ver. Creo yo que esto implica una condición permanente de educación, de promoción, de gestión y sobre todo, insisto, con el CO3, coordinación, concertación y obviamente colegiados. ¿Se puede hacer esta concertación cuando está de por medio, por ejemplo, el 115 constitucional? Que los ayuntamientos, los municipios dicen, ¿esta es mi autonomía? La coordinación se hace entre las autoridades y ya en esas autoridades coordinadas entonces concertan con la sociedad. Claro. Y entonces en ese espacio viene la decisión colegiada. Claro. Además agregaría ahí, la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos habla de instrumentos de coordinación y concertación, sobre todo en el tema de áreas naturales protegidas. Sí, si no, exactamente, si no el Estado no hubiera podido tener la administración y manejo del área natural protegida. Muy bien. Raquel, muchas gracias. No, pues encantada. Francisco, muchas gracias. Al contrario. Miguel, muchas gracias. Carlos. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.